justicia de Dios. Por lo tanto, este evangelio permitía que tanto los falsos maestros como sus discípulos vivieran practicando el pecado, engañados, creyendo que realmente eran hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan tiene que escribir de manera contundente: si usted practica el pecado, no diga que es hijo de Dios. Su padre es el diablo. Porque el diablo fue el que pecó desde el principio. El que es hijo de Dios se parece al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo hace obras de justicia. Por lo tanto, usted no debe creer lo que dice la gente que es, sino por sus frutos los va a conocer. Si hacen obras pecaminosas, lo dice el texto bíblico, son hijos del diablo. Esta confusión sobre el pecado y la justicia es abordado precisamente en este versículo. El que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. Porque el diablo peca desde el principio. La segunda parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nunca se debe minimizar el pecado ni sus consecuencias. Nunca se debe minimizar la ira de Dios. Nunca se debe minimizar el castigo que Dios le va a dar a todos los pecadores en el infierno. En 1 de Juan 3:7, observe, está el peligro que está advirtiendo el apóstol San Juan. El peligro es que sean engañados. Esta carta está dirigida a cristianos y les dice: nadie os engañe. ¿Por qué es necesario que sepan que nadie debe de engañarlos? Pues porque hay mucho falso maestro. El que es nacido de Cristo hace las obras de Cristo. El que no es nacido de Cristo hace las obras del diablo. Por eso en este sermón podremos titularlo Implicaciones de nuestra unión en Cristo. Implicaciones de nuestra unión en Cristo, segunda parte. Hace 8 días estudiamos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El Señor Jesucristo mostró la buena relación que tenía con el Padre. Lo amaba, lo adoraba, lo obedecía, repetía lo que el Padre decía. El Señor Jesucristo mostró la buena relación que tenía con el Padre. Esa buena relación tenía Adán y Eva cuando fueron creados. Pero si volteamos hoy al mundo y preguntamos: ¿cuál es la relación del ser humano con respecto a Dios? ¿Realmente lo están amando, lo están obedeciendo? ¿Realmente lo adoran? ¿Realmente tienen reverencia por Él? Ni siquiera quieren oírlo. Desprecian su palabra, la hacen a un lado, prefieren oír a personas en lugar de oír lo que Dios les está diciendo. Y esto no es nada razonable. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de oír líderes de 10,000 religiones, como dicen que existen hoy, religiones y sectas, pero tuviéramos la oportunidad de oír directamente lo que Dios nos dice, ¿a quién preferiríamos oír? Bueno, para nosotros es muy claro, pero para el mundo no. Quieren oír filosofías, quieren oír autoestima, quieren oír amor propio, quieren oír perdónate a ti mismo. Eso ha penetrado el evangelio hoy. Bueno, pues esto no es nuevo. En el primer siglo eso es lo que había sucedido. En segundo lugar, además de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, fue Dios quien permitió que Satanás pecara desde el principio en el cielo. Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. Hoy estudiaremos que Dios permitió que el hombre fuera contaminado por Satanás. Dios permitió que el hombre fuera contaminado por Satanás.
Vayamos a Génesis capítulo 3 y recordemos brevemente algunos elementos del principio cuando Satanás vino a contaminar al hombre y a la mujer. La expresión que dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esta expresión desde el principio se refiere al pecado original de Génesis 3. Si usted recuerda en Génesis 1:31, cuando Dios terminó su creación, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, cuando Dios hizo todo lo visible y lo invisible, aseguró que todo era bueno en gran medida. Dios dijo, todo es bueno en gran medida. Es muy bueno, realmente la expresión es, todo es excelente. Génesis capítulo 2 es un paréntesis de Génesis 1 del 26 al 28. Ahí nos explica cómo fue que Dios hizo al hombre y a la mujer que había prometido en Génesis 1, 26 al 28. Pero en Génesis capítulo 3 aparece Satanás. Leamos Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Por qué decimos que la serpiente es Satanás? Bueno, porque el apóstol San Juan la identifica como Satanás. Él dice que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y también Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. El apóstol San Pablo también dice que la serpiente es Satanás en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y nosotros estamos leyendo aquí en Génesis que esta serpiente realmente estaba poseída por Satanás. Habló con la mujer y su pregunta tenía la finalidad de introducir la duda, de sembrar duda con respecto a su entendimiento. Le dijo, realmente lo que estás entendiendo, yo no creo que lo haya dicho Dios. El pastor MacArthur traduce esta frase del versículo 1 de la siguiente manera, y lo cito. Satanás de hecho dijo, ¿es cierto que él os ha privado de los deleites de este lugar? Esto no corresponde a uno que es verdaderamente bueno y benévolo. Debe haber algún error. Fin de la cita. Entonces realmente Satanás cuando habla con Eva, está haciendo que dude de comprender el mensaje, el mandamiento de Dios. Ella realmente no quería oponerse a la voluntad de Dios. Ella no tenía malicia, ella vio a la serpiente y creyó que, pues como todo era bueno, excelente, en gran medida, pues también la serpiente era buena y estaba actuando con buena intención. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Usted se imagina eso, Satanás disfrazándose como ángel de luz? ¿Cómo es un ángel de luz? Bueno, es muy bueno, un ángel, mirada divina, boca divina, está disfrazado. Pero realmente dice, está disfrazado, por lo tanto, está mintiendo. Y Juan capítulo 8, versículo 44 dice que Satanás es el padre de mentira. Si alguien quiere saber el origen de la mentira, está en Satanás. Todas las mentiras que existen en el mundo y que la gente cree, tienen su origen en Satanás. Dios nunca ha dicho una mentira ni nunca la va a decir. Hasta cierto punto es algo que Dios no puede hacer por su propio carácter.
ni lo va a hacer, ni lo quiere hacer. Pero Satanás es un mentiroso y todos sus hijos hacen lo que su padre hace. Junto con la mentira, este padre de mentira utiliza el engaño y la hipocresía, porque son familiares muy cercanos de la mentira. Cuando se presenta Satanás allí con Eva, no le dice, mira, tengo envidia porque Dios los puso a señorear sobre toda la creación y te voy a meter mentiras, te voy a meter dudas, voy a hablar en contra de Dios, realmente busco que seas una pobre infeliz, amargada, triste, solitaria, quiero que sufras. Eso no le dijo Satanás. Se presentó como si estuviera muy interesado por ella, como si quisiera que ella fuera más feliz, desarrollara su potencialidad, fuera una mujer superior, una mujer en donde se expresara su inteligencia y sus aptitudes, y entonces tuviera el éxito y la felicidad inimaginables que solo él le podía proporcionar si seguía sus consejos. Realmente a Satanás no le importaba la felicidad de Eva y mucho menos la de Adán. A Satanás el único que le importa es él mismo. Satanás está enfocado en su yo. Fíjense qué gran diferencia. Cristo, ¿en quién está enfocado? En el Padre. Pero Satanás está enfocado en su yo. Yo. Siempre se pone en un espejo, yo digo así. Pone un espejo en el piso, un espejo en el techo, un espejo en las paredes y se la pasa mirando los espejos por todos lados. Dice Génesis 3:2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Nota que aquí ya está contradiciendo a Dios. Dios dijo, sí vas a morir, pero ella le dice, no vas a morir. Sino que sabe Dios, vea cómo suelta el anzuelo para seducir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se acercó ofreciendo felicidad. Bueno, y si a usted le ofrecen felicidad, ¿qué va a decir? Se acerca una mujer bonita, seductora, te voy a hacer feliz. O un joven galante, guapo, bien proporcionado, te voy a hacer feliz. Pero realmente, ¿qué es lo que está buscando Satanás? Está buscando pervertir lo que toca. Está buscando meter en el corazón de Eva lo que él mismo anhela. Su discurso sonó coherente, convincente, lógico, bonito. Es más, probablemente tenía una voz encantadora, como de locutor. Y eso es lo que hacen todos sus discípulos de Satanás. Son seductores, elaboran discursos bonitos que estimulan mucho a las personas, los motivan, les mueven sus emociones y sus sentimientos, alimentan su egoísmo porque su Dios es el egoísmo. Tú tienes derecho, mereces eso, tú debes llegar a donde tú quieras. Engañan, mienten, hacen que las personas duden de la palabra de Dios, hacen que las personas contradigan la palabra de Dios, buscan que las personas no se acerquen a Dios, ni oigan a Dios, ofrecen todo tipo de soluciones fáciles para alejarles de su relación con Dios. Satanás guió a la mujer para que la mujer dudara de la generosidad, de la bondad, de la misericordia, de la gracia de Dios, de la buena voluntad de Dios. Su trabajo quedó concluido.
Adán y Eva y dijeron, sí, en lugar de esperar en Dios, mejor vamos a esperar en el fruto. Dios no nos quiere hacer como altos como Él, semejantes al Altísimo, pero con el fruto nosotros, el fruto va a tener el poder de hacernos poderosos. Su idea de vivir independientes, autónomos, los separó de Dios. No lo sabían, pero realmente quedaron bajo el dominio de Satanás. El pecado se enseñoreó de ellos y de todos sus descendientes. Y gracias a Dios, ahora podemos nosotros creer esto que dice aquí. Podemos entender lo que está diciendo la Biblia. Es porque Dios en su misericordia a nosotros nos ha salvado. Pero ¿cómo es posible que siendo verdad, siendo tan claro, siendo real esto, la gente no lo quiera creer, no lo quiere oír? ¿Por qué no lo quieren oír? Nosotros, antes de que Cristo nos viniera a salvar, también estábamos contaminados por el engaño y la perversión. Dios dice que debido a este pecado todo el mundo quedó con un corazón engañoso más que todas las cosas y perverso. Lo acabamos de leer, Jeremías 17:9. La mentira domina la lengua de todo ser humano. Levante la mano, ¿quién no ha dicho una mentira? Romanos 3:13. La malicia, la hipocresía, envidia y calumnia marcan la vida de los hombres, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. La duda, la mentira son cómplices destructores de la integridad, de la moral, de todo ser humano, de la familia. El engaño es la elaboración ingeniosa, se requiere inteligencia, se requieren habilidades. Las personas son hábiles para poder seducir. ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere vivir alegre? ¿Quiere tener salud? ¿Quiere tener éxito? ¿Quiere tener poder? Por favor, vayamos brevemente a 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 y observemos cómo estos hombres de Corinto, antes de que fueran rescatados por el Señor Jesucristo, vivían esclavizados, engañados, pervertidos, viviendo en la mentira, viviendo en la duda, separados de Dios en sus pecados. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Por qué estas personas estaban esclavizadas de su pecado? ¿Por qué amaban este tipo de pecados? Vean, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí cuando dice no erréis, significa no vivan en el error. No erréis. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo? ¿A quiénes les está hablando? A cristianos. Y les está diciendo, ustedes que son cristianos, que se están reuniendo para adorar, no vivan en el error. ¿Es que acaso estaban regresando a practicar sus pecados? Ni los fornicarios, ni los que son adictos a la pornografía, ni los lujuriosos, ni los idólatras, esos que aman cualquier cosa, objeto, material, persona, actividad antes que a Dios, ni los adúlteros, esos que no son leales a su esposa, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ellos no heredarán el reino de Dios. Bueno, lo entendemos, claro. Dios no admite el pecado en su presencia, por lo tanto, no pueden entrar a la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué vivían en esos pecados? ¿Qué sucede con una persona que practica la fornicación? ¿No sabe que es malo? ¿No sabe que realmente
va a vivir insatisfacción, frustración, no sabe que puede caer en una enfermedad incluso mortal, no siente culpa, no siente horror, no siente asco. Bueno, dependiendo del grado de perversión, va a decir que es bueno, lo va a justificar, lo va a defender, va a decir, es que todo el mundo lo hace, es que es agradable, es que allí yo soy feliz. ¿Por qué te emborrachas? Porque tengo ganas, soy feliz en mi dinero. ¿Por qué fumas? Me gusta. El engaño y la perversión penetran a su conciencia, penetran a sus sentimientos y los van esclavizando cada vez más. Ningún pecado se queda estático, siempre se va reuniendo con más pecados en una espiral descendente hasta conducir a la muerte, lo cual significa el infierno y la condenación eterna. El pecado es seductor, siempre ofrece felicidad, satisfacción, contentamiento. ¿Por qué roban las personas? Porque creen que con eso van a ser felices. Están buscando el dinero. Creen que esa es la fuente de su satisfacción, de su alegría, de su éxito. Exhiben y presumen de sus delitos. Así el mundo ha sido engañado. Bueno, pero nosotros podremos decir, bueno, pero es que no son tan malos. Bueno, hasta Al Capone, la gente que vivía cerca de él le decía, bueno, señor, pues yo lo quiero mucho porque usted es muy bueno. Sí, hasta a los criminales actuales les quieren organizar películas y presentarlos como héroes nacionales o no sé, hasta internacionales tal vez. ¿Por qué la gente no es tan perversa como debiera, tan monstruosa como debiera? Porque tienen padres, porque hubo alguien que les está poniendo freno, porque los padres sacan el cinturón y les dan su freno, su límite, porque la mamá le grita y le da su coscorrón. Dios da una gracia común, un sentido básico de moral. Los maestros buscan formas para explicarle a los jóvenes: haces daño con una conducta de delincuente, una conducta criminal, lastimas a las personas, aprende a convivir con otras personas, respeta, sé responsable, sé honesto. Los valores morales, los valores éticos, los valores sociales, los valores urbanos son inculcados por personas que no han caído en una depravación completa. Por lo tanto, aunque existe esta pecaminosidad en todo ser humano, Dios ha establecido algunos frenos. Hoy los hombres siguen siendo seducidos por el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6, continuamos con nuestra lectura de la forma como el hombre fue contaminado por el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva fueron contaminados, primero por el engaño, por el deseo de hacer las cosas independientes de Dios, contradiciendo a Dios, transgrediendo su ley, su mandamiento, y por lo tanto cometiendo el pecado original. Ellos representaban el 100% de la humanidad que existía, por lo tanto el 100% de la humanidad quedó arruinada en la imagen y semejanza de Dios. Su relación con Dios se rompió. En lugar de continuar enfocados en Dios, se empezaron a enfocar en ellos mismos. Y la relación entre ellos también se arruinó. Ya no tenían el propósito que Dios les había dado.
la de representarlo aquí en toda la creación, llenar la tierra con la imagen y la semejanza de Dios, porque habían cometido pecado. El anhelo de Satanás de sentarse, según Isaías 14:14, sobre las alturas de las nubes y subir y ser semejante al Altísimo, no lo logró. Dios lo lanzó fuera del cielo. Y ese deseo de ser enaltecido, ese deseo de ser exaltado, de ser autogratificado, de autocomplacencia, vino y se lo sembró en el corazón de Eva y de Adán. Cuando les dijo en Génesis 3:5, seréis como Dios. ¿Realmente el hombre es como Dios? No, nunca, pero se siente como Dios. Vive como si Dios no existiera. Adán y Eva pecaron y sus corazones y los corazones de todos sus descendientes fueron contaminados por el pecado. Quedó afectada su inteligencia, quedaron afectadas sus sentimientos y sus emociones, quedó afectado su organismo, empezó la muerte, empezó la enfermedad, empezó el envejecimiento, empezó el dolor, empezó el sufrimiento. Todo lo que constituye al hombre quedó corrompido. Aún conservamos nosotros la imagen y semejanza de Dios, sí, pero está arruinada. Según Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, no lo vamos a leer, pero sí les pido que consulten Romanos 5:12. En Adán dice Dios, todos pecamos, todos pecamos. Alguien dirá, yo no estaba con Adán pecando. Sí estábamos con Adán pecando. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ve allí esa afirmación, esto Dios lo dice. Tiene dos opciones, creer lo que dice su conciencia o su pensamiento o creer lo que Dios dice. Dice, por cuanto todos pecaron en Adán. Satanás se quedó como príncipe de este mundo. El hombre ya no señorea la creación. Satanás es el Dios de este siglo, según 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Satanás es enemigo de Dios y del hombre, según Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Satanás trajo a sus filas de su ejército a toda la humanidad que está contra Dios. Todo el mundo sin Cristo es enemigo de Dios, según Romanos 5:10 y Colosenses 1:21. Según Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el maligno. Satanás se quedó como señor de toda la humanidad. Todo ser humano, desde que nace, está dominado por el pecado. Y dice que el padre del pecado es el diablo, porque él pecó desde el principio. Todas hablan mentira, todos son hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Es uno que aparenta ser lo que no es, alguien que finge. La palabra hipócrita proviene de la palabra histrión, que es actor, practica el arte del disimulo. Y esto lo ejecuta no solo en sus gestos, sino en su lenguaje y en su conducta, los cuales no se ajustan a la realidad, sino a las conveniencias. El Señor Jesucristo habló sobre la hipocresía. Si usted tiene oportunidad para leer Marcos capítulo 7, versículo 6, va a encontrar una de las 15 ocasiones en que el Señor Jesucristo utiliza en Mateo esta palabra hipócrita. También utiliza esta palabra en otros textos, pero cada vez que la utiliza realmente debería dolernos a todos, porque es una descripción de la condición humana que le gana a cualquier corriente de las 200 de psicología que hay. Marcos 7:6, respondiendo él les dijo, respondiendo el Señor Jesucristo, lo estaban acusando diciendo, oh, Jesús, tú no eres un buen maestro. Marcos 7:6, tú no eres un buen maestro. ¿Por qué? Porque tus alumnos, tus discípulos, comieron espigas y no se lavaron las manos.
No estaban preocupados porque se enfermaran de bacterias en el estómago. Se estaban preocupados porque no cumplían con la tradición de los ancianos. Y el Señor Jesucristo ante esto les responde, les dice: hipócritas. A los religiosos les dice hipócritas. A los que conocen el Antiguo Testamento, incluso de memoria, les dice hipócritas. A los que hablan y se llenan la boca de Dios, les dice hipócritas. Y vean lo que dice: bien profetizó de vosotros Isaías. Isaías, sin haberlos visto, ya sabía cómo se iban a comportar. ¿Cómo está escrito? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hablan y hablan de Dios, pero no tienen intimidad con Él. Hay pecados que les están estorbando, pero están acostumbrados a su vocabulario religiosito. Ese es un problema del ser humano, de todos los seres humanos, de todos nosotros, antes de conocer a Cristo. También otro problema, la soberbia. Bueno, pero el primer hipócrita fue Satanás, ¿verdad? Soberbia, el primer soberbio fue Satanás. Significa arrogancia, hervir en cólera, orgullo, excesiva elevación. Es el amor excesivo de su propia excelencia. Naturalmente es odiosa a Dios. Es ridículo y se manifiesta en la insolencia y la mirada altiva. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. El altivo, el ostentoso, el arrogante, el que rechaza toda dependencia, pretende ser igual a Dios, porque no necesita de Dios. Cree que los objetos le van a dar suficiente poder. Satanás entonces sembró en el corazón de Adán y Eva la hipocresía, la soberbia, pero también la mentira. La mentira es falsedad, fingimiento, hipocresía. Mas los perros estarán fuera del cielo, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22:15. Qué tragedia de este mundo, en donde nosotros también estuvimos odiando la Biblia, odiando el que hablaba de Cristo. Qué tragedia del hombre, prefiere creer la mentira, pero no la verdad. Prefiere amar el pecado y no a Dios. Prefiere darse gloria a sí mismo y no a Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios permitió que Satanás pecara desde el principio en el cielo. Dios permitió que el hombre fuera contaminado por Satanás. Y número 4, Dios manifiesta su gloria al enviar a Cristo a salvar al pecador. Dios manifiesta su gloria al enviar a Cristo a salvar al pecador. Nosotros podemos pensar en hombres que viven en la calle sin aseo personal, sin familia, sin dinero, hombres esclavizados, no pueden sonreír, ya no pueden cantar, tienen una gran amargura en su interior. A veces los niños pasan y los ven y sienten miedo. A veces también algunos adultos. Y huelen muy mal. Huelen muy mal. ¿Quién puede amarlos? ¿Quién puede desear servirlos? ¿Quién quiere abrazarlos y darles un beso? Cada uno de nosotros fue despreciable y asqueroso por los pecados que no son visibles.
Todos nosotros, así como los cadáveres que están en el panteón, teníamos diferentes grados de pudrición. Algunos con unos gusanos más gruesos y otros más delgados. Todo ser humano a los ojos de Dios está muerto por cuanto ha cometido pecado. Y Dios tuvo compasión de estos muertos y mandó a su Hijo precioso. Y su Hijo precioso vino y nació entre estos leprosos y mujeres enfermas de flujo. Y los entendió y experimentó lo que ellos experimentan, limitaciones. Él se limitó a sí mismo, Él nunca dejó de ser Dios, pero Él decidió no usar sus capacidades de Dios. Él lo determinó, voluntariamente entregó su vida y vivió en medio de nosotros. Y predicó y les habló: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, renuncien a su rebeldía, hagan un examen de conciencia, reconozcan que ustedes son hipócritas, soberbios, mentirosos, desafiantes a Dios, que conociendo que Dios tiene justicia, que Dios los va a castigar, que Dios tiene una eternidad en el infierno para ustedes, les está dando la oportunidad para que vengan a reconciliarse. El Señor Jesucristo vino y habló con el pueblo elegido de Dios, con el pueblo judío. Y el pueblo no le quiso hacer caso, no le quiso creer. Vieron sus milagros, vieron su vida santa, vieron sus enseñanzas, vieron su enfoque en Dios y mejor lo odiaron. ¿Qué puede esperar usted? ¿Que lo amen, que lo respeten, que lo estimen, que lo alaben, que le enciendan veladoras? Lo que puede esperar es algo parecido a lo que recibió su maestro, su Señor, su Salvador. Porque este mundo es el ejército de Satanás y el que es hijo de Dios es del ejército de Dios. Y nosotros somos traidores al ejército de Satanás porque hemos salido de ese ejército. Dios tuvo misericordia del engañado, del que vive en la falsedad, del esclavo del pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, segunda parte. Si el diablo es padre de mentira, Dios es padre de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo fue reconocido como amante de la verdad, según Mateo 22, 16. El Señor Jesucristo es la verdad encarnada. En Dios no existe altivez, ni arrogancia, ni hipocresía, ni mentira. Dios no miente, ni puede mentir, ni está de acuerdo con la mentira, ni con el mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Dios no miente, aborrece la mentira, odia la mentira, desprecia la mentira. El Señor Jesucristo desea la salvación de los pecadores. Por eso, el que viene a Cristo y es salvado, solo puede ser salvado si renuncia a la mentira, según Juan 3:21. Quien renunció a la mentira no puede venir y ponerle condiciones a Dios para adorarlo, según Juan 4:23. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesucristo, Juan 8:32. La obra de Cristo es verdadera salvación, sus enseñanzas son verdad. Conocer la verdad de Dios es la forma como Dios liberta al pecador, confesar la realidad de su condición, eso es verdad.
Hermanos, yo no sé qué tan difícil fue para ustedes, pero realmente se necesita mucho valor para aceptar nuestros propios pecados, que ya no nos importe el qué dirá la gente, nuestro prestigio, nuestra fama, nuestro orgullo, nuestro honor. Pero si no decimos la verdad, si no hubiéramos dicho la verdad, entonces continuaríamos siendo hijos del diablo. Solo el que ama la verdad puede amar a Cristo y puede ser amado por Cristo. Porque Dios es Dios de verdad, su palabra es verdad, nos santifica con su verdad, su espíritu es de verdad, Dios solo habla la verdad. Así que por eso el Señor Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, porque el mundo está sumido en hipocresía, en engaño, en mentira, en soberbia. ¿Qué es soberbia? Pues es un engaño, creerse superior, más inteligente, más capaz que otros. Un autor, un teólogo que se apellida Baldwin, escribió: las promesas de Satanás nunca se cumplen, la sabiduría nunca se obtiene desobedeciendo la palabra de Dios. Al contrario, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fin de la cita. El Dios de la mentira tiene que ser destruido en nuestros corazones. El ídolo de la mentira tiene que ser destruido en nuestros corazones para que se levante la verdad de Dios, el Dios de verdad. Creer en Dios, amar a Dios, servir a Dios, adorar a Dios, temer a Dios. Eso es la verdad del cristiano. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La palabra de Dios trajo vida y orden. Satanás metió la mentira y provocó la confusión, provocó el desorden, provocó la corrupción. La palabra de Dios vino primero antes que las mentiras satánicas, y Cristo viene a establecer nuevamente su verdad para salvar al pecador de su esclavitud. En Romanos capítulo 5, versículo 18, el apóstol San Pablo prácticamente concluye con esta idea central que inicia en el versículo 12, en donde señala a Adán como el iniciador del pecado y a Cristo quien viene a librarnos del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de unos vino la condenación a todos los hombres, la transgresión de uno, ¿cuál uno? De Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, estos textos deben llenarnos de esperanza, confianza y de aliento y de poder de Dios. Dios es infinitamente poderoso. Él es perfecto en su soberanía, en su omnipotencia, en su omnisciencia. Él siempre ha tenido el control absoluto de todo lo que ha creado, visible o invisible. En Dios su amor, su justicia, su santidad, su eternalidad, su inmanencia, su santidad se unen perfectamente y nunca se contradicen. Dios es incomprensible. Ningún ser humano sería capaz de entender a Dios, pero Dios en su misericordia, por el poder de su Santo Espíritu, nos da su palabra y nos ayuda a empezar a conocerlo a Él. Dios es infinito. ¿Cómo podríamos representar a un espíritu? Porque Dios es espíritu, según Juan 4:24.
Por eso Dios no se puede representar de ninguna forma. Solamente las personas en donde Dios ha sembrado su fe pueden amar a Dios sin verlo. Pero el ser humano está acostumbrado a adorar lo que ve. Por eso necesitan imágenes. Pero el creyente ya no se basa en lo que ve, se basa en lo que está en su corazón. A Dios lo que le importa es su corazón. La fe que salva es lo que nos permite saber que lo que la Biblia dice es palabra de Dios, y empezamos a creer lo que Dios dice en su palabra, y empezamos a entender cómo es Dios de poderoso y perfecto, que Él es absolutamente verdadero, vivo, cercano a nosotros, misericordioso, que Dios no puede ser tentado por el pecado, ni Él tienta a nadie. Aún así, debido a que Dios siempre ha tenido el control absoluto de toda su creación, pregunto, ¿Satanás se le escapó de la bolsa? No. Satanás ha sido un instrumento usado por Dios para que tentara a Adán y Eva. ¿Cómo es eso? Sí, Dios siempre ha tenido todo el control y siempre ha sabido todo. Realmente Efesios capítulo 1, versículo 1 al 4 explica que desde antes de que Dios creara algo, lo visible y lo invisible, Dios diseñó el plan de redención. Satanás es completamente responsable de sus pecados. Dios nunca lo orilló, nunca le sugirió, nunca le autorizó que se llenara de orgullo, tampoco le aconsejó que guiara, ni guió a Satanás para que sedujera a Eva. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Todo lo que hizo Satanás es conocido y fue conocido por Dios desde antes de la creación del mundo. Dios siempre tuvo, tiene y tendrá el control absoluto de toda su creación. ¿Usted recuerda a Job en el capítulo 1, versículo 20? En el capítulo 1 se nos describe que en el cielo Satanás le pidió permiso a Dios para destruir a Job. Y luego, utilizando a los sabeos, a los caldeos, a diferentes cosas, destruyó todas sus posesiones y mató a sus hijos y sus hijas. Pero lo asombroso es el conocimiento que tenía Job de Dios, porque él dice que se levantó en el versículo 20 del capítulo 1, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No dijo, los sabeos me destruyeron, los caldeos me robaron. No dijo, Dios, siempre Él es soberano, siempre Él tiene el control de todo. David comprendió eso y lo proclamó. Dios es propietario de todo lo visible y lo invisible. Él es amoroso, bondadoso, generoso de los hombres, aún de los no arrepentidos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Primero de Crónicas 29:11. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cantó el rey David. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios es quien domina toda su creación, aunque temporalmente ha delegado su soberanía parcial en estos tiempos en Satanás y en algunas áreas a los hombres. El rey Ciro de Medo-Persia no fue creyente. Sin embargo, Dios lo puso en un trono con la finalidad de bendecir a su pueblo, a Israel, porque Dios siempre tiene el control de los creyentes y de los incrédulos. Isaías capítulo 45, versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay,
no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Todo ser humano tiene dos opciones: creer la mentira de Satanás a través de filosofías, psicologías, a través de enseñanzas en donde no se reconoce el pecado, no se quiere reconocer la existencia del infierno, la ira de Dios, o tiene la opción de venir a la verdad. Cristo vino para destruir las obras del diablo. El diablo ha sido mentiroso desde el principio, y todos los que practican pecado son hijos del diablo, y los que hacen justicia son los hijos de Dios. que